La protección de los activistas y periodistas no debe ser solo del gobierno federal, sino que se requiere la coordinación interinstitucional en la que estén involucrados los estados y los municipios, dijo el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la CEGOP, Enrique Irazoque Palazuelo. Este jueves, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación convocó a los activistas que han defendido el territorio en San Pancho, específicamente el proyecto Punta Paraíso, a fin de supervisar los mecanismos de protección con que cuentan. Por parte de la Secretaría de Gobernación, estuvo encabezada por el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la CEGOP, Enrique Irazoque Palazuelo, mientras que por el gobierno estatal y en representación del secretario de Gobierno, Juan Antonio Chagaray Becerra, estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Sepúlveda Arciaga, y por parte de la alcaldesa Mirta Villalbazo, estuvo la directora de Seguridad Pública, Karina Carrillo. El titular de la Unidad de Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelo, dijo que este mecanismo de protección a activistas y periodistas deben de participar los estados y los municipios. Escuchemos a Enrique Irazoque Palazuelo, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pareciera que somos un ente federal, que resolvemos las cosas autónomamente y pues un problema tan complejo como es la protección tanto de personas defensoras como de periodistas no puede quedar solamente a la raíz de una sola ente, ¿no? Sino de una coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, y para eso necesitamos un cambio legislativo. Es decir, ahorita actuamos con una ley federal que no obliga ni a los estados ni a los municipios. Lo que queremos cambiar es precisamente tener una ley general para que quede claro en esta agenda cuál es la obligación del municipio, del estado y de la federación. Esto que ven aquí ustedes, es decir, el que estemos en una mesa sentados el municipio, el estado y la federación, es raro, ¿sí? Es decir, hay estados que no se sientan con nosotros, o hay municipios que no solamente no quieren proteger, son la fuente de riesgo, son los que agreden. Durante la reunión celebrada en San Pancho, los activistas Indalecio Sánchez, Eric Saracho, Ismael Duñer, Elvia García Palomera e Israel Landa expusieron el caso en el que ya llevan poco más de 5 años luchando en los tribunales tras ser denunciados por el empresario Carlos Lemos, por el cual tienen bloqueadas sus cuentas bancarias desde hace aproximadamente 3 años. En ese contexto, Enrique Irazoque Palazuelo dio a conocer que actualmente existe una reforma que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyo propósito es que los estados y municipios participen en la protección de periodistas y activistas. Y hemos puesto mucha difusión en el sentido de que si el mecanismo no va a poder actuar con una ley general en los próximos 5 años, quién sabe si sobreviva, ¿sí? Es decir, el mecanismo eroga mucho dinero, y si se le sigue dejando solo en varias regiones del país, va a reventar, ¿no? Yo les pongo un ejemplo: a 4 años de gobierno se ha erogado más de 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos. Ahora, 1.800 millones de pesos es, por ejemplo, lo que se les ha dado a los estados para buscar a 100,000 personas desaparecidas. Y enseguida de un dato más, escuchemos. 40% de los riesgos están en las autoridades municipales. O sea, si las autoridades municipales dejaran de agredir, resolveríamos el 40% del problema. Entonces, es ahí a donde queremos ir, y lo vemos a largo alcance. En cualquier país, un mecanismo como este se le ve como un mecanismo extraordinario, un mecanismo que ni siquiera tendría por qué existir, porque se supone que hay autoridades directas que deben de atender el tema. Señaló que ahorita no se piensa en desaparecer el mecanismo, sino al contrario, hay que fortalecerlo. Al final, las autoridades de los 3 niveles de gobierno presentes y activistas visitaron la zona donde se encuentra el edificio Punta Paraíso para constatar la invasión de la zona federal. La Semarnat dio a conocer recientemente una multa de 90,000 pesos a la empresa por violar distintas disposiciones ambientales y le pidió restituir poco más de 1.400 metros ganados al mar debido a que no contaba con concesión para su uso y aprovechamiento. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.